Antes de empezar con el video, te invito a que comentes en qué dispositivo de iPhone juegas, así puedo traer futuras sensibilidades mediante DNS para distintos tipos de dispositivos iPhone. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Se anda buscando una buena sensibilidad para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para sus cuentas principales? Los invito a que miren el video completo y que sigan todos los pasos a la perfección, porque en este video te estaré enseñando a cómo activar la mejor sensibilidad mediante DNS y archivos puntuación. Este método no es un aimbot, no es un autoapuntado, no es un hacks ni nada por el estilo. Solamente son optimizaciones y mejoras mediante DNS para mejorar tu porcentaje de disparo a la cabeza. Y bueno, gente, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal si no lo hiciste y que active la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguna actualización de estas sensibilidades mediante DNS. También te invito a que dejes un comentario positivo, así me sigue motivando a traer más contenido totalmente gratuito y seguido para todos ustedes. Por último, te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video, y si llegamos a la meta de 400 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones mediante DNS para todos ustedes. Sin más nada que decirles, espero que les sirva mucho de ayuda y empecemos con los pasos. Bueno, gente, lo primero que tenemos que hacer es entrar a lo que sería el comentario fijado, que ahí estarán los links de descargas totalmente directos. Como siempre, les voy a dejar dos opciones. La primera opción será un grupo de Telegram, que ustedes solamente deben ingresar a ese grupo. Luego de eso, descargamos cada uno de los archivos que están en ese grupo. Una vez descargado, lo presionamos, le damos en compartir y aquí le damos en guardar en archivos. Aquí recuerden muy bien que siempre los archivos DNS como puntuación deben ir en el apartado de iPhone. Así ustedes a la hora de la instalación no tienen ningún problema. Bueno, como segundo método de descarga les voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente ingresan al link, le dan en el botón de descargar y le dan en descargar de nuevo. Aquí el archivo se guardará automáticamente en el apartado de iCloud. Lo que nosotros debemos hacer es ingresar a lo que sería archivos y descargas, y aquí buscamos el archivo que acabamos de descargar, el que termina en .zip. A ese archivo lo presionamos y le damos en transferir. A este archivo lo debemos mover también al apartado de iPhone, así a la hora de la instalación no tengamos ningún error. Una vez los archivos se encuentren en el apartado de iPhone, lo presionamos y le damos en descomprimir. Aquí nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los tres archivos que utilizaremos en este video. Estarán el certificado, el DNS y el archivo puntuación. Lo primero que tenemos que instalar será el archivo certificado. Para eso lo presionamos, nos saldrá este cartel, le damos en cerrar y nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones, entramos a lo que sería general y entramos en VPN. Aquí tendría que salir lo que es el certificado para ser instalado. Lo presionamos, le damos en instalar, aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el certificado ya estaría instalado. Ahora lo que debemos instalar será el archivo DNS. Para eso volvemos a la carpeta que descomprimimos, presionamos el archivo DNS, le damos en cerrar y nos dirigimos de nuevo a configuraciones y VPN. Aquí lo presionamos al archivo, le damos en instalar, le ponemos la contraseña a nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, una vez hecho eso, ya estaría el archivo certificado y el archivo DNS instalados a la perfección. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el archivo puntuación. Para eso nos dirigimos a configuraciones, entramos en accesibilidad, luego de eso entramos en voice over, entramos en verbosidad y entramos en puntuación.
Aquí, si ustedes tienen alguna versión anterior o tienen algún archivo puntuación de otro creador, solamente lo deben eliminar para no tener ningún problema de incompatibilidad. Bueno, aquí le damos en importar y aquí seleccionamos lo que sería el archivo puntuación que está en la carpeta que descomprimimos. Una vez ya instalado, le damos en grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. Una vez hecho esto, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Aquí entramos en actividades y aquí tendríamos que añadir una nueva actividad. Si ustedes tienen alguna actividad anterior, solamente la deben eliminar y añadir una nueva. Bueno, aquí en este apartado ponemos todo al máximo, donde dice puntuación, seleccionamos el archivo que acabamos de instalar, luego en estilo de tecleo lo ponemos en táctil directa. En estilo de navegación lo colocamos en sencillo. Luego de eso deslizamos hacia abajo y donde dice Apps, aquí seleccionamos lo que sería la aplicación de nuestro Free Fire. Ya si ustedes juegan en el Free Fire común o en el Free Fire Max, aquí lo deben colocar. Y por último, a donde dice contexto, ustedes lo tienen que poner en código fuente. Bueno, una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer y como paso más importante sería reiniciar el dispositivo iPhone, así todos los cambios y la sensibilidad que acabamos de instalar se actualice a la perfección. Para eso presionamos el botón de bloqueo más volumen hacia abajo y le damos en apagar. Y luego de haber apagado, lo volvemos a encender. Bueno, una vez ya reiniciado el dispositivo iPhone, entramos a lo que sería el Free Fire. Una vez dentro del Free Fire, yo les paso a mostrar lo que sería la configuración que tengo dentro del juego. En lo que sería general, yo lo uso en 200%, pero si ustedes sienten que la mira se pasa mucho por encima de la cabeza, les recomiendo que lo bajen a 190 o a 180. Bueno, en el botón de disparo lo uso en un 55%. Una vez dicho eso, como última recomendación es que ustedes utilicen y prueben primero la sensibilidad en entrenamiento. Así se acostumbren a su nueva sensibilidad y también practiquen el movimiento del dedo para dar todos los tiros a la cabeza. Y como ven, gente, este método es 100% disimulado y 100% funcional. No es un aimbot, no es un autoapuntado, ni mucho menos es un hack. Solamente ustedes tienen que saber levantar perfectamente la mira y todos los tiros irán a la cabeza. Este es un DNS de optimización y por ende mejora el porcentaje de disparos a la cabeza. Sin más nada que decirle, gente, espero que les haya gustado este video, espero su apoyo, su comentario positivo y nos vemos en un próximo video.